Más te quiero, más te respeto. Insultos, golpes, nadie me escuchaba. Triste, asustado, así crecí. Ahora que soy padre ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Más te quiero, más te respeto. Más te quiero, más te respeto. Hasta Wanguna Kuiki, hasta Wangyu Pai Chaiki. Siempre soñé con una familia ejemplar, con un hogar con tranquilidad, donde el cariño fuera habitual, se conversara de los problemas, se comprendiera sin criticar. Voy a decir que la violencia no entrará nunca más. Hay que vivir una canción que nos ayude a construir un país, mi país. Tengo unos padres que me valoran, me animan siempre a mejorar. Vivimos juntos, nos respetamos. Yo soy capaz y puedo ayudar a mejorar mi comunidad. El respeto renueve el amor en casa, la confianza renueve el amor en casa. Dialogando renuevo mi amor en casa, trabajando juntos lo podemos lograr. Más te quiero, más te respeto. 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 Más te quiero, más te respeto.
Bien, buenas tardes, gracias por la espera. Vamos a dar inicio a la mesa 5 de trabajo con el tema pobreza, educación, pobreza, accesibilidad y calidad de la educación, de la atención educativa a la primera infancia. Ya demos la bienvenida al viceministro de Educación, viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, el doctor Flavio Figallo, que ya está con nosotros. Bienvenido, viceministro, gracias por estar con nosotros. También acompaña el panel, está en el panel con nosotros la doctora Elena Valdivieso de la Universidad Católica, el doctor Manuel Bello, educador, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia y de la Universidad Cayetano Heredia, y la doctora Gloria Helfer. La moderación de la mesa está a cargo de la doctora Madeleine Zúñiga, coordinadora de la campaña peruana por el derecho a la educación. Entonces estamos transmitiendo en simultáneo tanto la mesa de educación como de salud. Les damos la bienvenida y sin más preámbulos paso la coordinación a la doctora Madeleine Zúñiga. Adelante, Madeleine. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde a tocar uno de los temas cruciales también en el desarrollo de nuestra primera infancia. ¿Cuál es? Educación. Tenemos un panel de lujo, podríamos decir, como han escuchado a Salvador, para empezar la presencia del viceministro de Educación, a quien le cederemos la palabra en primer lugar. Luego tendremos las palabras de la doctora Elena Valdivieso, de aquí de la Casa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y después al doctor Manuel Bello, que es miembro del Grupo Impulsor de Inversión por la Infancia, pero es un catedrático de mucho prestigio que ha impulsado los estudios de educación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y por último, el tercer comentario a cargo de Gloria Helfer, que es ampliamente conocida por todas nosotras, por toda su labor pro la educación del país desde el Congreso. Podemos decirles que las personas que comiencen a tener cierta inquietud por hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas pueden escribirlas en papelitos que seguramente les comenzarán a alcanzar. Entonces, como dice Salvador, sin más demora, le damos la palabra al doctor Flavio Figallo. Gracias, buenas tardes. Disculpen la demora, falta de cálculo en el problema del tránsito. Gracias a todos ustedes, a Gastón por invitarme, gracias a Gloria, Elena, Madeleine y Manuel por estar acá comentando con nosotros este asunto que más que una presentación creo que debe ser una conversación, como se dijo el primer día de la inauguración. Es decir, el sentido de este tercer encuentro, como en general los encuentros por la infancia, es cómo podemos poner, digamos, a disposición de ustedes lo que se está haciendo y cómo podemos hacer para mejorarlo o qué hay que cambiar para que las cosas lleguen a buen puerto. En este sentido, digamos, creo que la idea es un poco dialogar para ir mejorando e ir atendiendo lo que es el tema principal que nos toca ahora, que es el tema de la infancia. ¿Cómo hacemos mejor, entonces, para poder lograr una mayor y mejor atención a este grupo de edad, digamos, a este sector de la población, a esta base fundamental de lo que va a ser después lo que sea el país más tarde? Bueno, yo voy a comenzar señalando algunas cosas generales que tienen que ver con la misión. Acá está mi presentación. ¿Dónde está mi presentación? Ahí, ya. Gracias. Qué perfecto, funciona este asunto. Ya. Bueno, misión y visión del Ministerio de Educación, ¿no? La misión es asegurar servicios educativos de calidad, ¿no? Y esto tiene que ver, entonces, no solamente tenemos una preocupación por el acceso, sino por la calidad del mismo servicio. Como es frecuente en los eventos de educación, hay que decir que ha aumentado bastante el acceso, pero la velocidad en que aumenta la calidad no es la misma en que ha aumentado el acceso. Vamos a ver un poco más de eso en adelante. La otra es buscar que a partir de estos programas se desarrollen su potencial, todos desarrollen su potencial desde la primera infancia. Es decir, debemos lograr el máximo desarrollo de los niños. El sistema educativo tiene por rol brindar las oportunidades para este desarrollo. Y en eso consiste, digamos, el trabajo de lo que se quiere hacer.
Hay un marco general en el que se desarrollan las actividades del Ministerio que tiene que ver con un conjunto de temas, digamos, como el Proyecto Educativo Nacional, ¿no?, que finalmente tiene una serie de mandatos. Hay un resultado en el Proyecto Educativo Nacional que dice 13 años de buena educación sin exclusiones. La educación básica está universalizada, garantiza igualdad de oportunidades y resultados educativos para los infantes, niños, niñas y jóvenes de todo el país. Este es uno de los objetivos del Proyecto Educativo Nacional, ¿no? Entre las políticas al 2021, ampliar el acceso a la educación básica a los grupos desatendidos y universalizar el acceso a la educación inicial de 3, 4 y 5 años de edad. Y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación, entonces correspondiendo con eso hay la búsqueda de una atención y educación a la primera infancia para el desarrollo integral de los niños y niñas de la concepción hasta los 5 años y buscar una educación rural de calidad, una educación integral pertinente, con calidad y equidad para las áreas rurales y una atención culturalmente pertinente también, ¿no? O sea, en concordancia, digamos, con los mandatos del Proyecto Educativo Nacional, ¿no? Y de otros, y en realidad también de otros programas, digamos, generales sobre los cuales se enmarca la política educativa. Por otro lado, hay que señalar que las acciones actuales se enmarcan también dentro de las prioridades sectoriales, actualmente en el Ministerio de Educación, que son la revalorización de la carrera docente, la calidad de los aprendizajes, el mejoramiento de la infraestructura educativa y el mejoramiento de la gestión y el sistema educativo de la escuela. Voy a ir precisando después por qué, para no detenerme en esto, sino en las cosas más importantes que están más adelante. Tal vez otra cosa que haya que relevar, aunque esto es una cosa que ya todos ustedes seguramente conocen y comparten, la infancia es una etapa evolutiva particular, ¿no?, en el que el desarrollo del ser humano se produce, digamos, a una velocidad extraordinaria y con un desarrollo realmente impresionante. Todos, ¿no?, hemos tenido la oportunidad de observarlo y de vivirlo de alguna manera, aunque no lo recordemos necesariamente bien. Pero también la etapa donde se forma el cerebro, las redes neuronales, y entonces toda la atención que pongamos a la infancia en este periodo es un asunto clave si lo que queremos es tener a chicos que desarrollen plenamente sus capacidades a partir de este proceso. La otra cosa tiene que ver con la lógica de la relación entre el sistema, los adultos y los niños, ¿no? O sea, lo que estamos considerando y lo que promovemos es que los niños son sujetos de derecho, no son adultos chiquitos, ¿no? Tienen unas características particulares y tienen derechos que nosotros también tenemos que respetar, ¿no?, y que tenemos que velar, digamos, por ellos también. En términos en términos del acceso y calidad a la atención de la infancia, lo que habría que decir es que en el sistema educativo tenemos un primer ciclo, que es el ciclo entre el 0 y 3 años. Aquí lo que hay que decir es que la preocupación del Ministerio no es ampliar la cobertura educativa de 0 a 3 años, en el sentido que no queremos escolarizar de 0 a 3 años, lo que queremos es trabajar intersectorialmente para poder dar una mejor atención en este periodo de la edad, trabajar también el tema familiar para que los padres de familia participen de la educación de sus hijos y de la educación sobre todo de esta edad. La formación es muy importante, consideramos la participación de la familia en esta primera etapa, y reservar ciertamente sí una atención que pueda ser brindada directamente a los niños de esta edad que tienen que ver, digamos, con circunstancias, algunas de ellas que son excepcionales y otras que por la naturaleza, digamos, del estado de desarrollo de la sociedad se tienen que brindar en estas condiciones, pero que no necesariamente constituyen, ¿no?, la forma final en la que nosotros quisiéramos que el sistema educativo, el sistema de desarrollo de los niños se dé. Nosotros pensamos que esta etapa de desarrollo de los niños es una etapa en que los padres de familia también deberían tener, por ejemplo, más tiempo que dedicarle a los niños, ¿no? Y por lo tanto la sociedad debería considerar un conjunto de aspectos distintos para este periodo de edad en la que participan los niños, sus hermanos, la familia, no solamente los padres y las madres, y dar un conjunto de posibilidades para su desarrollo que tiene que ver con la existencia de lugares públicos, por ejemplo, para el desarrollo de actividades y la multiplicación de sus capacidades. Pero más allá de eso, como les decía, hay también aquí una acción del Estado muy concreta en algunos espacios específicos, como las cunas, por ejemplo, ¿no?, o en coordinación con otros ministerios, otras actividades de este tipo.
En términos del número de instituciones públicas que existen, a partir del cual se brinda el servicio, tenemos 49.637 instituciones públicas, ¿no? Es un universo enorme de instituciones públicas. La buena parte de ellos, no la mayoría, son programas educativos y no centros de educación inicial. Hay 19.000 programas educativos del tipo PRONUEI, aparte de los centros de educación inicial, ¿no? Esto es una particularidad del sistema que tiene que ver con la lógica de atención que tiene el sistema. Es decir, en su proceso de expansión, el sistema no ha construido necesariamente centros de educación inicial en todas partes, sino que se ha ido expandiendo sobre la base de promotoras de educación inicial, ¿no? Que realizan esta actividad con grupos relativamente pequeños de niños y a partir de los cuales se va extendiendo la cobertura del sistema. Actualmente hay 19.000 de estos centros, ¿no? Y han continuado creciendo básicamente a partir del crecimiento de las ciudades en las zonas marginales, ¿no? Y crecientemente en relación a la política actual en función de la atención a las zonas rurales. Habría que decir que de todos estos centros, 21% son de educación privada. Es decir, a diferencia de otros niveles del sistema educativo, como por ejemplo la primaria, donde básicamente la mitad, por ejemplo, ya casi el 40% es privado a nivel nacional. En el caso de educación inicial, la proporción todavía es baja respecto de otros niveles educativos. El siguiente cuadro muestra, digamos, cuáles son las brechas de acceso que tenemos todavía en el sistema, ¿no? Aquí se aparecen los niños hablantes en lenguas indígenas, en zonas rurales, en extrema pobreza. Lo que podemos observar rápidamente es que hay entre un 26 y un 30% de niños que no asiste al servicio. Es decir, 7 de cada 10, ¿no? asisten al servicio y 3 de cada 10 no asisten, ¿no? Y los que menos asisten son los que están en extrema pobreza. O sea, hemos logrado, digamos, que aunque la diferencia no es muy grande aún, no es la condición, por ejemplo, como podría ocurrir en otras ocasiones, que por ejemplo los niños hablantes de lenguas indígenas están en el último lugar del acceso, ¿no? O sea, no necesariamente hablar lengua indígena lo ubica en esa condición, ¿no? O sea, son los problemas de extrema pobreza los que están, digamos, teniendo la mayor parte de chicos que tienen dificultades, o nuestra mayor parte de niños que tienen dificultades de asistir, ¿no? a la educación inicial, ¿no? Esto no es necesariamente una justificación, pero muestra, digamos, cómo hay ciertas tendencias que están comenzando a variar respecto del acceso y la forma en que se da y el tipo de público, si se quiere, que accede al servicio educativo. En el siguiente cuadro lo que podemos ver es la tasa de asistencia. Aquí, ¿qué cosa es lo que quiero mostrar? Lo que quiero mostrar son dos cosas, ¿no? Una primera es cómo crece, digamos, la asistencia, cómo hay una alta asistencia entre los niños de 5 años y una baja asistencia entre los niños de 3 años, ¿no? O sea, acá hay un límite en el avance del servicio educativo, ¿no? O sea, los niños de 5 años están caminando hacia el proceso, hacia la universalización, si se quiere. O sea, en un plazo relativamente corto deberíamos universalizar la atención de 5 años, cosa que eventualmente hemos debido lograr mucho antes, pero en fin, lo estamos logrando recién por esta época, ¿no? Tenemos una cobertura entre 5 años de 86%, ¿no? Y el 2013 de 89%, o sea, aumentando y queremos subirla aún más. Pero entre lo que se refiere a los chicos de 3 años, todavía esta cobertura está a la mitad de los niños que deberían ir, ¿no? Y aquí hay varias reflexiones que hacer. O sea, ¿por qué los niños de 3 años no asisten a los centros de educación inicial o no forman parte de los PRONUEIs? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Hay varias hipótesis al respecto. Unas tienen que ver con la misma lógica de organización de la familia. Son niños pequeños donde todavía, digamos, la relación, el apego de los padres a los chicos hace que no sea fácil, digamos, llevarlos, o no sea, haya una cultura, digamos, de todavía mantenerlos cerca a los 3 años y no entregarlos todavía o no llevarlos a un centro de este tipo. Hay el tema también de que son muy pequeños y no pueden caminar solos y por lo tanto si la escuela está lejos o el centro de atención está lejos, entonces son los que no van a llegar los niños que tienen una edad mayor, pero igual va el niño de 4 años, pero no va el niño de 3, lo cual hace a veces difícil, las diferencias existen, pero no necesariamente son tantas, ¿no? O sea, puede ser un problema de cercanía del centro también en algunos casos, o del servicio, ¿no?
Y hay también, digamos, las razones, digamos, de la ruralidad y la dispersión de la población. O sea, una de las cosas que hemos encontrado nosotros en el proceso de expansión de la cobertura del servicio es que hay lugares donde hay que atender 4, 5, 6 niños, ¿no? Y entonces hay que llegar a esos centros y tratar de dar un servicio ahí en las condiciones que existen en estas zonas y con las características, con ese pequeño número, digamos, de población. Lo cual genera una serie de problemas, no solamente logísticos, si se quiere, sino también de cómo se da el servicio, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer en un centro educativo o una actividad educativa, ¿no?, a la cual no se asiste necesariamente regularmente todos los días de la semana, ¿no?, donde hay un número de 4 o 5 niños o de 6 niños, ¿no?, a los cuales hay que atender, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma en que nosotros llegamos? ¿Qué cosa es lo que podemos dar en esas condiciones, ¿no?, que sea mejor que lo que pueden estar dándole sus familias, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? O sea, cuáles son los niveles que necesitamos o las condiciones que se requieren, digamos, para brindar una atención como debiéramos brindarlas, ¿no? Entonces tenemos ahí una frontera que no solamente es una frontera en términos que tiene que ver con la dispersión, sino una frontera que tiene que ver con cuáles son las características del servicio que se da, ¿no?, a estos grupos más pequeños y de esta manera distinta de la lógica de los centros educativos de educación inicial. Hay algunos departamentos donde además el número o la proporción es bastante pequeña respecto de otros. Por ejemplo, en el caso de Junín, no, los niños solamente van 38% de los niños de 3 años. En el caso de Puno solamente el 37%. Y en el caso de San Martín solamente el 39%. La mayor cobertura la hemos logrado, aquí estoy buscando, 82% en Tumbes. Pero digamos, hablar de Tumbes es hablar pues de un mundo muy urbano, ¿no? O sea, o sea, digamos, aquí sería ilógico que no fuera así, ¿no? Pero digamos, en espacios rurales, si buscamos aquí, por ejemplo, a ver Loreto, tenemos 50%, ¿no? O sea, ahí hay una relación entre una cosa y la otra. En el siguiente gráfico lo que hay es una relación entre cobertura y metas en el ámbito de Juntos. Y esto tiene que ver con una meta que se ha planteado el gobierno, que es alcanzar el 100% de la cobertura de educación inicial en las zonas donde actúa Juntos. Es decir, vincular el programa de Juntos con la política de acceso, ¿no? Aquí tenemos actualmente una tasa de matrícula del 79%, ¿no?, y una tasa de asistencia del 76%, ¿no? Porque acá hay un problema de diferencia entre un periodo y otro. Estamos esperando que en este año alcanzar las tasas de 85% en el caso de la matrícula, 81% en la asistencia. Y esperamos que el 2016 logremos el 100%. Estamos calculando un 94.5% de tasa de asistencia y un 99.9% o 100% prácticamente de tasa, ¿no?, neta de matrícula. O sea, estamos haciendo un esfuerzo enorme ahí y estamos aprendiendo mucho en términos de cómo llegar a estas pequeñas poblaciones o cuál va a ser, digamos, la función de la escuela para poder concentrar incluso el servicio y apoyar programas que permitan el traslado de los chicos de un lugar a otro, ¿no?, o complementar los programas que se dan no solamente con la acción de la promotora, sino con otras acciones adicionales. Entre las acciones para garantizar la calidad de la atención de la infancia, uno de los temas fundamentales es el tema del docente, y aquí tenemos otro problema. El crecimiento del servicio ha ido más rápido que la disponibilidad de profesores de educación inicial. Tenemos menos profesores de educación inicial de los que necesitamos. Necesitamos más docentes de educación inicial. Tenemos, por ejemplo, entre los docentes con título pedagógico y no pedagógico, ¿no?, tenemos 73.800, perdón, tenemos el personal docente inicial es 76.571 docentes, ¿no?, y con título pedagógico tenemos 73.855, pero de educación inicial solamente tenemos 58.000, ¿no? O sea, poco menos de 20.000, ¿no?, son de otras especialidades, vienen de primaria o de otras no pedagógicas, ¿no?, o no tienen estudios concluidos, ¿no?
Entonces, esto es una situación particular porque esto nos lleva a otro tema, que es el de la formación de docentes en educación inicial o digámoslo así, la reconversión de docentes de primaria en docentes de educación inicial, cosa que está ocurriendo frecuentemente porque la primaria, al revés de la inicial, más bien tiene un periodo, digamos, no crece, digamos, se ha estabilizado por razones más bien de orden demográfico, no por problemas, digamos, en la lógica del servicio. Entonces esto hace que muchos profesores de primaria terminen siendo profesores de inicial. Pero aún así, no tenemos suficientes profesores preparados de inicial. Por lo tanto, aquí tenemos una brecha en la formación inicial de profesores que también estamos tratando de atender. Ustedes saben que ahora se está discutiendo, o ahora se debe discutir en esta legislatura, una nueva ley de institutos tecnológicos y pedagógicos, y se tiene que discutir también el tema que está previsto en la ley de la reforma magisterial, que tiene que ver con el tema de la carrera docente de los institutos de educación superior, ¿no? Entonces esto debe llevarse a cabo en esta legislatura, en el Congreso, y estamos levantando algunas propuestas para ello, y lo que estamos buscando es impulsar los procesos de formación inicial y tratando también de incorporar a esta formación, ¿no?, a los mejores estudiantes para, ya me quedan 3 minutos, estoy hablando mucho, a los mejores estudiantes para poder tener también a su vez los mejores profesores de educación inicial. Voy a pasar entonces, ya que me quedan 3 minutos, esta de acá y voy a ir a otra. Muy bien, así le han dicho a Madeleine, dice que, en fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el asunto de cómo mejorar la calidad de los aprendizajes? Uno es, ¿no?, mejorar la gestión de los programas, particularmente tener un modelo de PRONOI mejorado, orientado a la zona rural y un proceso de conversión en la zona urbana. No queremos PRONOIs en la zona urbana, lo que queremos son centros de educación inicial en la educación en el espacio urbano. O sea, queremos tener centros bien establecidos que den educación inicial en las áreas urbanas. El PRONOI es parte de los procesos de expansión y llegar a los lugares más lejanos y más dispersos, ¿no? Y es una herramienta interesante para ello, pero también tenemos que mejorarla, tenemos que dar mayor calidad al servicio de PRONOI. Para eso lo que queremos hacer es formar promotoras rurales para acceder a una formación técnica y convertirlas en auxiliares de educación. O sea, queremos darle un estatus, digamos, a esa población que está apoyando el trabajo en esta área de la infancia en las zonas rurales. Después necesitamos acondicionar los PRONOIs, estos PRONOIs que son de alguna manera la avanzada de la educación inicial, tienen que ser mejorados en términos de sus instalaciones, los recursos con los que cuentan, los materiales que usan, etc. Tenemos que incrementar la propina de las promotoras rurales, que quedó estancada desde hace creo que como 10 años, si no me equivoco. Entonces es necesario, digamos, tener un incremento ahí, cosa que tiene todo derecho y todo sentido, y estamos haciendo, digamos, una propuesta para que a partir del próximo gobierno, próximo año, elevar las propinas de las promotoras rurales. Después tenemos que ver el tema de la asignación de viáticos y pasajes para las profesoras coordinadoras, porque ustedes saben que las profesoras del PRONOI tienen coordinadoras que hacen su trabajo de supervisión y recorrido de las áreas donde están los PRONOIs. Entonces también, y hay que reconocer ahí los gastos de transporte y los viáticos necesarios para ello, cosa que no necesariamente se está haciendo del todo, ¿no? La otra es atención con servicios educativos a nuevas comunidades con población dispersa. O sea, identificar las zonas de dispersión para ubicar ahí los procesos de atención que tenemos. En términos si se quiere, de inversión, ¿no?, lo que estamos buscando es, primero, tener un saneamiento físico legal de los terrenos para la construcción de los nuevos EIs. Después invertir, tenemos un conjunto de PIB por 90 millones para asignación de módulos prefabricados temporales para instituciones educativas en zonas rurales, ¿no? Estamos formulando estudios de preinversión, ¿no?, y estamos calculando, digamos, ampliar o construir 2.389 escuelas esto es lo que se ha construido, entre el 2012 y el 2014, ¿no? Y se han financiado 1.404 escuelas de educación inicial con un monto de más o menos 1.170 millones de nuevos soles. O sea, gran parte de la inversión, o parte de la inversión, digamos, de la ampliación que tenemos para el próximo año va a ir al tema de educación inicial. O sea, hay un programa específico de acceso,
¿no?, cuyos recursos se van a ver incrementados para avanzar y lograr, digamos, las metas de 100% de cobertura en las zonas de juntos, ¿no?, y avanzar a un nivel mayor de cobertura del que tenemos actualmente para educación inicial. Voy a pasar esto, tal vez para meter el tema de las metas. Las metas que tenemos tenemos en la actualidad en conjunto un 81,4% de cobertura y esperamos llegar al 2016 con un 86% de cobertura. Esto todavía está cerca del 100%, pero no es el 100%. Es una tasa de cobertura importante a nivel de América Latina, digamos, está por encima, digamos, del promedio logrado en esta región, ¿no? Y ese es, digamos, el avance que creemos puede lograrse hacia el 2016. A ver qué otra cosa había acá. Esperamos que en términos urbanos casi lleguemos a la universalización en el 2016, mientras que en términos rurales todavía estaremos, digamos, en un 83%, ¿no? La otra cosa importante a señalar, antes de terminar y que me corten aquí, ¿no?, es señalar de que otra cosa que ha ocurrido es que la diferencia por sexo no se ha revertido, ¿no? Es decir, hoy niños y niñas participan, digamos, de la educación inicial e incluso hay un ligero porcentaje mayor de niñas participando en el sistema. Eso es lo que indica, digamos, que digamos, las brechas de género, por lo menos en lo que refiere a acceso, digamos, podrían estar consideradas, digamos, como superadas, ¿no? Otra cosa importante es que esto ocurre no solamente en el caso en general, ¿no? O sea, hay un crecimiento de la cobertura de la asistencia de niñas de 3 a 5 aumentó en 14.2 puntos porcentuales, ¿no? Y también aumentó la participación de lengua materna indígena en 12 puntos y la población en situación de pobreza extrema también en una proporción semejante. Otra cosa que habría que decir para concluir, ¿no?, es que hay un conjunto de programas multisectoriales, intersectoriales, digamos, produciéndose en el campo, a partir de los cuales, y en trabajo con las regiones, a partir de los cuales pensamos nosotros incrementar la cantidad de recursos humanos y recursos económicos disponibles para mejorar la calidad de la educación inicial. Bueno, creo que aquí me quedo por ahora, por lo menos. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias por la información, muy valiosa porque es oficialísima. Entonces tenemos ahora los comentarios de la doctora Elena Valdivieso. Bueno, muchas gracias a Flavio por esta presentación muy clara y que comparte con nosotros. Yo quisiera empezar diciendo que hay un tema que a mí me preocupa mucho. Y es que desde hace varias gestiones gubernamentales se ha dejado de lado un mandato de la ley, que es atender a los niños de 0 a 3 años. Eso creo que es un problema grave, porque justamente es el periodo más importante, como bien lo ha dicho Flavio. Y no vamos a repetir todos los argumentos, pero creo que es un déficit demasiado grande para dejarlo pasar por alto. Porque la ley establece la atención de 0 a 6 años y el reglamento señala 2 ciclos, el primero y el segundo. Nos hemos olvidado del primer ciclo, que lo tenemos desde los años 70, porque el Perú fue el primero de los países latinoamericanos que señaló que la educación era desde el nacimiento. Hoy día se ha comprobado que efectivamente hasta antes del nacimiento los niños aprenden. Sin embargo, en el sector educación, desde los nefastos años de 90, en que se desapareció a la educación inicial, a la Dirección de Educación Inicial, no hubo quien defendiera pues esa situación. Y desde ese momento se ha pensado que el sistema educativo empezaba a los 5 años y se olvidaron de todos los anteriores. Por eso es que creo que nuestro primer desafío es justamente ampliar el acceso a niños de esta edad.
atendemos solamente al 5.1%, es decir, tenemos un déficit del 94.9%. No se trata de que esos niños vayan a cunas, todos, porque no lo necesitan. Hay muchas mamás que se quedan con sus hijos, sobre todo en el campo. Además, en el campo la mamá no podría llevar a un niño caminando 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de regreso. Entonces, se trata de hacer programas para padres, que estos niños reciban la atención a través de los padres, del fortalecimiento de las capacidades de los propios padres, como bien se ha dicho aquí en este certamen en varias oportunidades. Yo creo que ese porcentaje de 5,1% es vergonzoso, como decía ayer Cecilia Blondet, con tanto dinero de canon que se devuelve, que no se invierte o que se utiliza mal, habiendo tanto por hacer para los niños de esta edad. El segundo desafío son los niños de zonas rurales, que muy bien nos ha descrito Flavio y nos ha informado que se están haciendo programas para estas poblaciones aisladas y dispersas, lo cual nos parece muy bien. Además, el MIDIS también está en eso, con las poblaciones excluidas. Por eso es que no me voy a ocupar del asunto, porque creo que es un flanco que se está cubriendo, que se está tratando de cubrir. Pero para mí el segundo desafío es la necesidad también, igualmente urgente, así como las zonas rurales, de atención a los niños de las zonas urbanas, cuyas madres trabajan y los dejan encargados o solos, con todos los riesgos que eso significa, accidentes, violaciones y muertes por incendio que a cada rato vemos en los medios. Todos sabemos y conocemos el crecimiento económico del país, la necesidad de una mayor producción e industrialización, y sabemos que cada vez más las mujeres están ingresando ya desde hace mucho tiempo, pero ahora con más fuerza en la PEA. Ayer nos decía Carlos Alamburu que en Piura el empleo femenino está doblando al masculino. Una cosa similar debe estar ocurriendo también en otras ciudades, donde está en el momento actual la mayor parte de la población peruana, que se ha trasladado del campo a la ciudad. En este caso sí se trata de necesidad de servicios de cuidado diurno de 8 horas. Aquí sí cabe cuna más. Aquí las madres trabajadoras de la ciudad, y no me refiero a las ejecutivas de las empresas, sino a las madres empleadas y obreras, que deben llevar a sus hijos a sitios cercanos, porque ellas no tienen movilidad propia y no pueden subir a los ómnibus abarrotados con sus hijos en brazos. Por eso es un tipo de servicio que debe ser municipal, que definitivamente no es adecuado para la zona rural, porque la madre del campo no puede caminar tanto, ¿no? Por eso es también que, aparte de esos servicios de cuidado diurno y de cunas, se necesitan para las zonas alejadas y para la ciudad también, programas orientados a desarrollar en los padres, ¿no?, sus capacidades para cuidar y educar mejor a sus hijos. Ayer José Rivero, Uriel García, Ethel Gersi, José Liendo mencionaron la necesidad de difundir entre los padres de familia una serie de orientaciones relacionadas a la salud, a la higiene, a la alimentación, porque la desnutrición y la anemia son problemas muy graves, pero también temas como la importancia del afecto, la importancia del respeto al niño, la importancia de la educación desde que son muy pequeños. Ayer también el representante de la provincia de Maynas, Aldo Paino, decía también que estas actividades podían combinarse con actividades productivas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias y de los niños. Bueno, el tercer desafío que me parece sumamente urgente es la formación de docentes de educación inicial. Es la carencia más grande en este momento, la cual se ha generado con la necesidad de mayor acceso y calidad, ¿no?, porque es un derecho de todos los niños, y son 3 millones de niños que lo necesitan.
más o menos 1.500 de 0 a 3, otros 1.500 de 3 a 5, y según datos que yo he escuchado del Ministerio de Educación, son 30 o 35.000 maestras que habría que formar para ello. Este reto se deriva de los dos anteriores, ¿no? De la necesidad de incrementar el acceso, pero al mismo tiempo los condiciona, puesto que si no hay maestras especializadas, muy poco se puede hacer por el incremento en el acceso, el mejoramiento de la calidad y la llamada sustitución de los pronois por CI. Sin embargo, ahora que lo escucho a Flavio, porque en varias oportunidades hemos oído que van a desaparecer los pronois, estoy escuchando y me alegro mucho porque yo he trabajado con los pronois, sé las potencialidades de los pronois, del trabajo con la comunidad, del trabajo de esas promotoras, agentes de la comunidad que se pueden preparar muy bien y pueden desempeñarse perfectamente para atender a los niños si es que reciben la atención adecuada. Atención en sentido de capacitación, de formación, de apoyo, materiales, monitoreo, etcétera, etcétera. México, por ejemplo, a través del CONAFU, ha capacitado y ha profesionalizado a muchas de sus promotoras. Y Colombia en este momento está en un proceso de acreditación de las mismas. Es decir, se necesita pues una preparación técnica, ¿no?, profesionalizante, digamos, para que desempeñen mucho mejor el trabajo que están realizando y que muchas de ellas lo realizan muy bien. Me alegro mucho, Flavio, y me gustaría saber cuál es el motivo del cambio de perspectiva de los pronois, porque son un elemento muy importante y 19.000 pronois no se pueden desaparecer de la noche a la mañana. Bueno, yo he preparado algunas propuestas, pero creo que en una segunda vuelta puedo decirlas y termino aquí mi intervención. Muchas gracias, Elenita. Muy bien. Muchas gracias. Y entonces cedemos la palabra ahora al doctor Manuel Bello. Gracias, buenas tardes. Yo adiviné que Elena iba a poner énfasis en la educación de los niños más pequeños y entonces decidí preparar un comentario que se refiere más bien al tema de la educación de los niños y niñas de 3 a 5 años, que ella lo ha cubierto también, pero ha puesto énfasis en la parte de los niños más pequeños. Obviamente todo lo que se refiere a la atención educativa de los niños y de la infancia es un tema muy complejo y el tiempo es corto, entonces he preferido focalizarme en esta etapa de la infancia. Lo primero que creo que tenemos que hacer todos es reconocer que en los últimos 10 años, un poquito más, un poquito menos, el Estado peruano ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la atención educativa a los niños y niñas de 3 a 5 años. Tanto en lo que respecta a la cobertura, que ya se ha mencionado acá, como a la calidad del servicio. Como país, tenemos algunos logros importantes, significativos. El porcentaje de niños y niñas matriculados en la educación inicial para este periodo de 3 a 5 años, no para el periodo previo, como señaló Elena, para este periodo el porcentaje ha aumentado muy significativamente. El gasto por alumno se incrementó, el número de alumnos por cada docente disminuyó, lo que permite un mejor servicio. Se abrieron en estos últimos años, 3 o 4 años, se han abierto nuevos servicios en cientos de localidades que nunca antes habían recibido esta atención del Estado. Y se está en ese empeño de seguir incrementando la cobertura en zonas rurales. Se promovió más capacitación, más acompañamiento a los docentes para cuidar la calidad. Se inició esta redefinición, reordenamiento, no sé cómo llamarla, de los PRONOI, ¿no?, con la finalidad de que funcionen como un mejor servicio o sean eventualmente sustituidos. Se ha iniciado también recientemente con fuerza un programa de infraestructura
como ha mencionado el viceministro, que debe dotar de locales nuevos donde faltan y mejorar el mantenimiento de los que existen. En fin, podríamos seguir enumerando una serie de logros que son importantes y que debemos valorar y reconocer. Pero también tenemos que señalar que todo este esfuerzo del Estado todavía está muy lejos de ser suficiente. El país necesita que continúe la política de otorgar prioridad a la educación inicial, con énfasis en zonas rurales y ámbitos de población indígena, pues muchos de los objetivos de esta política solo se pueden lograr en plazos largos. Esperemos que la actual gestión del Ministerio y los próximos gobiernos mantengan y desarrollen aún más esta orientación de asignar prioridad a la educación inicial en zonas rurales para poblaciones indígenas de manera pertinente, adecuada a sus culturas, a sus lenguas. En lo que respecta a la cobertura, si bien se avanzó, las desigualdades persisten. En el año 2012, las distancias entre la población urbana y la población rural matriculada era de 13 puntos porcentuales, una distancia considerable. Y la brecha de matrícula en educación inicial 3 a 5 años entre los pobres extremos y los no pobres superaba los 20 puntos porcentuales. Estamos hablando del orden del 60 contra el 80 y tantos %. Al mismo tiempo, cuando se analizan los datos por edades, como ha señalado el viceministro, se encuentra que la cobertura es mucho menor a los 3 años y aumenta bastante en los 2 años siguientes. Todavía son muy pocos los niños y niñas de 3 años atendidos por la educación inicial. Por otro lado, los datos de matriculados al inicio del año escolar, que son los que habitualmente manejamos, conocemos, se nos presentan, ocultan una realidad que es muy preocupante y que no siempre se menciona. La asistencia real de los niños y niñas va disminuyendo durante el año, lo que reduce en algunas zonas, reduce el acceso verdadero de estos niños a niveles cercanos al 50% de la cobertura inicial. Hay hasta en algunas zonas un 50% de abandono, digamos, durante el año escolar. En especial entre las poblaciones más vulnerables y en el caso de los más pequeños. Se tiene que incentivar la asistencia hasta el final del año para que el proceso educativo de estos niños y niñas no sea solo un dato frío y hasta cierto punto engañoso en la estadística. Otro desafío prioritario que yo quiero destacar es la desigualdad en la calidad de la educación que reciben los niños de 3 a 5 años que pertenecen a distintos estratos sociales. En general sabemos que la calidad es menor en áreas rurales y que los problemas de pertinencia y calidad se agudizan cuando la población atendida pertenece a comunidades nativas. Como se ha dicho muchas veces, la población más pobre recibe la educación más pobre y en condiciones precarias. En los ámbitos urbanos, la desigualdad en la calidad de la educación inicial también ha aumentado. En el año 2013, la cobertura por oferta privada en zonas urbanas llegó al 37%, siendo probable que el porcentaje sea bastante mayor en Lima y otras ciudades grandes. La desigualdad en la calidad crece cuando la oferta privada aumenta, puesto que el servicio privado es regulado directamente por el mercado y este se segmenta en respuesta a la desigual capacidad económica de las familias. Cada familia compra el servicio que puede pagar y el mercado ofrece productos diferenciados al alcance de cada bolsillo. El creciente mercado educativo en la educación inicial, como en los otros niveles, está separando a los niños y niñas por estratos socioeconómicos. Estos niños y niñas están aprendiendo a convivir solo con otros que pertenecen a familias similares a las suyas y no con los diferentes, y la calidad de la educación que reciben depende del nivel socioeconómico de sus familias. Eso marcará sus vidas para siempre y tendrá consecuencias muy negativas para nuestro país, que enfrentará en el futuro, en el mediano, en el largo plazo, problemas mayores de falta de cohesión social,
descontento juvenil, desconfianza y violencia, como los que enfrenta Chile luego de 30 años de aplicación del modelo de educación mercantilizada y segregada. Por ello, pienso que además de seguir invirtiendo en la ampliación y mejora de la educación inicial en áreas rurales, el Estado debe establecer centros públicos de educación inicial gratuita de buena calidad en los que niños y niñas de todas las clases sociales se encuentren, aprendan a convivir, a compartir, a respetarse y a valorar la diversidad, desarrollando todo su potencial juntos. Quiero terminar en relación con este tema de la desigualdad y la segregación que genera el mercado, señalando que no es fácil revertir la dinámica segregadora del mercado, ¿no? Tenemos que preguntarnos cómo desde las políticas, desde el Estado, desde la sociedad civil podemos generar procesos y medidas que reviertan esta tendencia segregadora. Y en ese sentido creo que el rol del Estado es sin duda fundamental, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene dos roles principales. Uno que es el de educar con calidad, es decir, proveer, ofrecer directamente servicios de educación inicial de calidad para niños de 3 a 5 años que sean atractivos y que sean promovidos por el Estado como lugares de encuentro de los diferentes. Y por otro lado, el Estado tiene que hacer algo que yo veo que hasta ahora no se hace o se hace de manera muy débil, que es regular la oferta privada de educación inicial, estableciendo requisitos mínimos, evitando la selección de alumnos que genera la segregación y la discriminación, y obviamente también garantizando la calidad. Muchas veces vemos y se señala que esto es una tarea del INTECOPI, o en fin, los padres de familia, en su relación con los proveedores privados, tienen que ocuparse de exigir la calidad o reclamar y protestar y demandar ante el INDECOPI, y el Ministerio de Educación no asume un papel, un rol mucho más activo y protagónico en este campo, ¿no? Entonces, educar, por un lado, con calidad, y regular y proteger, garantizar la calidad de los privados al mismo tiempo. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias, Manuel. Y el tercer comentario a cargo de Gloria Helfer. Gracias. El día de la inauguración, el padre Gastón nos decía que éramos Quijotes, y a mí me gusta eso de ser Quijotes porque uno emprende cosas que son difíciles, que parecen imposibles, pero que si ponemos empeño los podemos lograr. Y yo creo que esto que ocurre en esta mesa, lo que ocurre a lo largo de este evento, de ver el Estado, la sociedad, la academia dialogando, poniendo claro qué cosa es lo que quiere, da una pista para imaginar, ¿saben qué veía? Algo así como lo que ocurre en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una política de Estado, no hubiera sido posible la Haya, ¿no? Si no hubiera ministro tras ministro, gobierno tras gobierno, la misma línea se mantiene, se sostiene. Ahorita, lo de la visa Schengen, no importa el ministro, pero se sigue, ya se va a conseguir desde lo grande, la Haya, hasta la visa, que es una cosa menor, pero hay una política de Estado. Entonces, imaginar que vamos a tener una política de Estado en relación a la infancia, donde todo el Estado y la sociedad, en diálogo con la sociedad, se pone de acuerdo y dice, los niños son primero y vamos a establecer esta política, me hace ilusión, me renueva mi vocación de Quijote, me encanta. Y entonces, en ese marco de ilusión, vamos a aterrizar. Miren el nombre que le hemos puesto a la mesa. Dice, pobreza, accesibilidad y calidad de la atención educativa. Lo que estamos enfrentando es la pobreza, y es lo mismo que dijo el doctor Uriel García, ¿se acuerdan? ¿No? La pobreza mata.
La pobreza, y nosotros estábamos buscando, cuando hemos preparado esto en el grupo impulsor de inversión en la infancia, y buscábamos cuál es el equivalente de la anemia, de la desnutrición en educación. Porque es bien claro, los de salud la llevan fácil. Miden anemia, miden desnutrición y saben la cantidad de niños que están en alto riesgo de perderse, ¿no? Y lo tienen clarito. Y entonces toman sus pruebas, hacen su peso, su talla y saben. En educación me pregunto, ¿cuál es el equivalente a la desnutrición y a la anemia? Y entonces decíamos, bueno, no tiene nombre, vamos a buscárselo para precisarlo, pero por eso aludíamos a la accesibilidad, o sea, los que no reciben nada. Y en eso han sido clarísimos, felizmente, las intervenciones de los comentarios y el reconocimiento de Flavio de la situación, es decir, 0 a 3 en la sombra. No están recibiendo, es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, de que no es posible escolarizar y crear escuelas en zonas rurales y poblaciones dispersas, aisladas, pero no quiere decir que no se les dé atención. Y ahí la capacidad, la creatividad, la iniciativa, el asumir la diversidad, creo que es lo que tiene que marcar las estrategias de intervención. Entonces, es accesibilidad, o sea, poder recibir, acceder, tener, contar con un servicio para los niños, y como dice bien Elenita, es de 0 a 3, es de 3 a 5, lógico, y puedes tener prioridades, vamos a universalizar, pero los de 0 a 3 no se pueden quedar fuera. Y eso tiene que ver con el otro componente, es que deben de recibir cada uno en la edad lo que necesitan y todo lo que necesitan, porque estamos hablando de seres humanos, pues. Estamos hablando de niñas, estamos hablando de niños, estamos hablando de pequeñitos, estamos hablando de bebés. Esto es el desafío, y por eso me autocritico. Me reprendo a mí misma, porque inclusive en nuestra organización estamos en esta mesa, esta es una mesa sectorial, y lo que hemos recibido el día de ayer en esta misma mesa, sentados en la tarde, estaban el representante de Piura con una experiencia preciosa, que es la de los Familia Feliz, y todo su sistema, por decisión del gobierno de tener intervención en la infancia. Hemos visto lo de Loreto, hemos visto lo de, el otro era, Maya, ayúdame, Tumbes. ¿Ah? Piura, sí, no, lo de Piura lo he recorrido. He ido sitio por sitio, casa por casa, y de eso, justamente, de esas experiencias que son concretas y que no son experiencias de un grupito de iniciativa, de una ONG, de un organismo de cooperación, no, son iniciativas de gobierno. Estamos hablando de gobiernos regionales y estamos hablando de gobiernos locales. Pero, y juntando, miren ustedes qué lástima que no pueda proyectarlo, pero ustedes recuerdan, Ariel Luna ayer hizo una intervención donde planteaba que hay una comisión multisectorial aprobada mediante una resolución donde ya se han puesto de acuerdo de cómo debe trabajar todo el Estado en torno a la atención de la infancia. ¿Eso es bueno? Sí. Pero ella lo dijo con toda claridad y yo creo que tenemos que asumirlo, y ese es el desafío. Ahora sabemos qué, pero todavía no sabemos cómo. Y ese cómo me parece que es el desafío del momento, de ver qué tipo de intervenciones se va a hacer para atenderlos a todos en la medida que lo necesitan. Y para eso se necesita, y tienen claridad, articulaciones intersectoriales, trabajan todos los sectores juntos, interrelaciones y articulaciones intergubernamentales, y esas ya las hemos dicho 100 veces y las conocemos que es una absoluta necesidad. Tiene que haber coordinaciones intrasector,
en el mismo sector. Uno ve el currículum, el otro ve la capacitación, el otro ve los materiales, uno ve el nivel inicial, el otro ve la primaria, el otro ve la secundaria, otros ven la formación de los docentes. ¿Dónde están las articulaciones para una intervención conjunta, articulada, eficiente, con un criterio territorial? ¿Qué es lo que están reclamando los gobernantes que están cerca de la población, los alcaldes que hemos recibido, los representantes de los gobiernos regionales? Están diciendo, nosotros tenemos la población concreta, tenemos tantos niños, tantos están desnutridos, tantos no tienen cobertura de educación, tantos tienen problemas de violencia, tantos no tienen agua. La intervención es absolutamente conjunta. Y con esto voy a terminar, porque yo creo que la creatividad y el Estado, la apertura para registrar, para comenzar lo que se está haciendo bien, lo que se ha experimentado y se ha validado y que tiene buen resultado para no inventar el agua hervida, yo creo que es uno de los desafíos más grandes y que puede servir a revertir las situaciones que estamos detectando en los diagnósticos por la infancia. Estoy terminando, Mayesita, te prometo. Es la ventaja de tener buenas migas con la conductora de la mesa, pues entonces yo me gano algo, un medio minuto, ¿no es cierto? Porque solamente para darles idea, porque todavía me estoy quedando en fórmulas, lo que estoy imaginando es, si tenemos que hacer una intervención en zonas rurales que sabemos que son dispersas, ¿no es cierto? No puedes imaginar una escuelita que los vas a llevar a un nido, no vas a poner nidos pues en las zonas rurales de la sierra, menos todavía de la selva. Lo que hay que está funcionando son proyectos, programas itinerantes, donde las promotoras van a las casas de las familias, se reúnen a veces en la posta, se reúnen en alguna escuelita, en algún espacio común, pero mucho es itinerante. Esas promotoras, lo que he visto en Puno, hemos viajado con Salvador, hemos visto en Piura, hemos visto en tantos otros sitios, no pueden seguir siendo especialistas, cada uno representante de su sector. Viene la de salud, ve lo de las vacunas, ve lo de los de la alimentación es otro programa, los de educación entonces para la estimulación, el tratamiento del niño. Estamos pensando en promotoras integrales. Esa es otra especialidad. No se da en educación inicial. Yo creo que en educación inicial tiene que formarse, ¿no? Educadoras de nivel inicial, pero que tienen que ser de otro tipo, porque tienen que saber de salud, tienen que saber de nutrición, tienen que saber de seguridad, tienen que manejar la psicología, la cuestión afectiva que estábamos hablando en la mañana. Entonces, yo lo dejo ahí, pero en ese imaginario que es lo que nos mueve a poner las voluntades para atender a estos niños en lo que se merecen. Gracias, amigo. Muchas gracias, Gloria. Yo agregaría que a esas promotoras integrales no se les puede dar solo una propina. Así es. Solamente eso. No, habla más, Maya, está muy bien. Sí, gracias, Badeley. Mira, yo, como ustedes saben, en este momento estamos con más o menos 2.500 personas conectadas en línea, o sea, aparte de la audiencia aquí, y yo quiero pedir a todos ustedes un aplauso para este excelente panel y la presentación hecha por el señor viceministro. Contribuyendo con el debate, porque esto es interacción con el público, hay algunas recomendaciones. Felicitan al viceministro y dice que esperan mucho de su gestión y que ojalá que este puente de diálogo continúe. Esto para el viceministro Figalo. También dicen las presentaciones de la doctora Elena, estoy leyendo textual, de la señora Helfer y del señor Manuel Bello, nos inyectan de energía para seguir trabajando. Por el otro lado, también tenemos una inquietud de Angie que nos dice
que este es un problema también de género. ¿Por qué dicen y repiten que la educación inicial es responsabilidad de las maestras, maestras, maestras? Alguien ha dicho que las maestras son especializadas y no maestros para educación inicial. Están llamando la atención a los tres expositores porque hay una cuestión de que cada vez que se habla de niños es maestra, mujer. ¿Por qué no maestro también? Estoy leyendo los que me están mencionando. Hay dos preguntas, Madeleine, dentro de las todas que se están planteando. Primero uno, que esto directamente con el doctor Flavio Figallo. ¿Cómo realmente comprometemos a los medios de comunicación con la educación? Principalmente el medio de comunicación nacional, en una difusión permanente de una cultura de paz y de buen trato y fomentar realmente una educación de calidad. La segunda es, ¿cuáles son los departamentos y regiones que tienen el mayor número o déficit de profesores de educación inicial? Creo que es importante generar esto porque puede ser parte también de una demanda que se pueda generar en el universo o el marco electoral o en el marco de estas nuevas autoridades. ¿Y qué propuestas existen para no perjudicar la educación de los niños en dichas zonas en el corto plazo? Creo que esto está relacionado con la propuesta que ha hecho Gloria Helfer ahora, y yo creo que ahí tenemos varias promotoras que han llegado de diferentes zonas, que están también dentro de la audiencia y que quieren saber. Entonces son varias de las preguntas que nos han hecho llegar. Yo traslado estas tres grandes inquietudes, entre otras que seguramente van a aparecer. Entonces, Madeleine, paso a ti nuevamente para que el panel pueda responder. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Todos son bienvenidos y son muy útiles y vamos a tomarlos en cuenta y aprender de ellos. ¿Ya? Yo creo ciertamente, digamos, que tenemos un tema, digamos, entre los 0 y 2 y los 3 y 5 años, ¿no? O sea, sí tenemos un tema. Tenemos un tema de cómo atender a esta población, a estos niños entre 0 y 2. ¿No? Y la manera en que lo que está haciendo el Ministerio de Educación directamente es muy poco, como bien dice Elena, digamos, no llegamos ni al 5%, digamos, una lógica de atención directa. Ahora, como todo el mundo también dice, tampoco queremos una atención directa, lo que queremos es una atención intersectorial, ¿no? Una atención que permita, digamos, que los niños entre 0 y 2, ¿no? Sean los más felices posibles, lo más cerca de sus familias y de sus padres posible, ¿no? En una sociedad que tiene las limitaciones que tiene, este es un proceso, este es un camino que no tiene un resultado en el corto plazo, ¿no? Espero yo que sea en el mediano y no necesariamente en el largo, que lo tenga. Pero digo, el reto es eso, el reto es un reto de una enorme magnitud, porque tiene estas condiciones y tiene una condición adicional que también se ha manifestado aquí, que tiene que ver con una necesidad de política, que es una política intersectorial e intergubernamental, digamos, porque no solamente son entre sectores, sino entre regiones, gobiernos locales, gobierno nacional, etc., ¿no? Y sociedad civil, instituciones públicas, privadas, ¿no? Todo Dios, como dicen, ¿no? Y se requiere, digamos, ahí una cantidad de acción y de energía que recién podríamos decir, si uno ve, digamos, si uno lo ve desde una perspectiva de un horizonte, digamos, de 10 a 15 años, ¿no? Recién comienza a tener sentido, ¿no? O sea, este proceso de regionalización lleva los años que lleva este siglo, ¿no? Y todavía no está maduro, ¿no? Este proceso de relación intersectorial es un proceso que, si bien han habido experiencias previas interesantes, ¿no? Todavía tampoco termina de madurar, ¿no? Lo que conversamos con Ariela Luna y con otros viceministros o ministros, ¿no? Respecto de esto es que hay que hacerlo mucho más intensamente, hay que meterle mucho mayor esfuerzo a eso, ¿no? Y hay varios programas, no solamente del desarrollo inicial temprano, sino también hay otros programas con regiones y gobiernos locales en los que se trata de realizar estas actividades interseccionales y hacer, como decía Gloria, participar a la población para poder definir las necesidades y actuar sobre las necesidades y con la población en la resolución de las necesidades. Imagino que también Javier Abogataz, que ha estado por aquí seguramente haciendo alguna presentación, si mal no recuerdo, vi su nombre por ahí, ¿no? Él está empeñado precisamente en este tipo de lógica, ¿no?
Creo que son las experiencias sobre las cuales debemos montar los proyectos hacia adelante, ¿no? Y hay que incentivar el esfuerzo en ello. Pero tenemos, o sea, y hay que reconocerlo, tenemos un vacío, ¿no? Que debemos comenzar a llenar, que nosotros haremos el esfuerzo posible, pero no creo que lo podamos hacer plenamente, digamos, en el poco tiempo que queda. Y de ahí me paso al tema más de lo de 3 a 5 años, digamos, ¿no? Creo que, como dice Manuel, se ha avanzado, ¿no? O sea, sin embargo, ciertamente este avance no es suficiente. No es suficiente en inicial, no es suficiente en primaria, no es suficiente en secundaria, no es suficiente en educación superior, digamos, ¿no? O sea, los avances son insuficientes para lo que queremos y eventualmente también para lo que podríamos hacer, ¿no? Hay que decir, digamos, que en el caso de la educación inicial hay algunas limitaciones que tienen que ver con las velocidades con las que se dan los cambios, ¿no? O sea, desde el punto de vista del ejercicio de política pública, por ejemplo, lo que estamos enfrentando en educación inicial es un déficit de personas, ¿no?, con las que se puede contar para trabajar las políticas de educación inicial. Y esto no solamente tiene que ver con maestros y maestras, y aquí recojo un poco la consulta que se hizo, sí, ¿verdad? ¿No? Hay una feminización de la educación inicial y una feminización de la primaria también. Si uno ve las estadísticas, crecientemente son maestras y no maestros de primaria, ¿no? Y eso no es razonable, si se quiere, en una sociedad que supuestamente además considera que debe haber los equilibrios de género a lo largo de todos sus sistemas, ¿no? Hay países en los cuales esto se prohíbe directamente, es decir, se considera que hay un número de maestros y maestras que deben estar en las escuelas casi, no casi, obligatoriamente, es decir, tiene que haber una proporción de hombres y de mujeres, ¿no? Nosotros no hemos llegado a eso, y eso tiene que ver con las características de la formación magisterial, ¿no? Y tiene que ver con los temas de cómo mejorar la formación magisterial, porque el hecho que se feminice también refiere a la condición de una mujer que tiene un trabajo que de alguna manera es menor remunerado que el trabajo del hombre, ¿no? Entonces también hay un vínculo ahí de ese tipo que hay que superar en términos de lo que es los cambios que haya que hacer en el mejoramiento de la carrera docente. Pero para seguir, digamos, en el tema de la educación de 3 a 5 y los temas de desigualdad que planteaba Manuel, ¿no? Creo que ciertamente, digamos, uno puede encontrar que la varianza de desigualdad es mayor en el sistema privado que en el sistema público. Los críticos a esta misma perspectiva dirían que eso tiene que ver con la homogeneidad de mala calidad en el sistema público, de la cual yo no estoy totalmente de acuerdo. Pero ciertamente también en la medida que el sistema público mejore, ¿no?, el sistema privado o se va a desplazar o va a tener que mejorar, ¿no? De hecho, eso es una cosa que está ocurriendo. O sea, nosotros somos testigos desde el sector público, por ejemplo, las políticas que tienen que ver con evaluación docente y mejoramiento e incremento de los salarios de los docentes tienen impacto en la inversión en la escuela privada. Es decir, desplazan a la escuela privada en la medida que los privados, digamos, de peor calidad, aprovechan las malas condiciones de la educación pública y el mal pago de la educación pública. O sea, un incremento en la educación pública desplaza colegios privados de mala calidad, ¿no? Un mejoramiento de las condiciones de infraestructura también los desplaza, ¿no? Y este es un proceso que tenemos que dar, ¿no? Y que tenemos que enfrentar ciertamente en términos de cómo mejorar la calidad de la educación pública y organizar, digamos, un sistema que sea fundamentalmente de educación pública en el país, donde la educación privada sea, al revés de lo que se dice, subsidiaria de la pública, por decirlo así, y no al revés, ¿no? La pública subsidiaria a la privada, ¿no? Creo que la apuesta hacia adelante y las políticas que se están implementando apuntan en ese sentido. Ciertamente hay otro tema que me gustaría de todas maneras mencionar, que tiene que ver con la lógica CI y PRONEI. No se trata de, claro, como dice Gloria, no, pues no vamos a hacer CIs, ¿no?, en zonas rurales de baja población, digamos. Tenemos que tener una estrategia del tipo PRONEI, pero no solamente del tipo PRONEI, debería ser, digamos, una especie de sistema integral, ¿no?, de acción integral sobre ese espacio. Sí, ciertamente, yo creo, digamos, que esa es la salida, pero eso es lo que hay que construir. O sea,
No tenemos todavía profesores de educación inicial suficientes, ¿no? Necesitamos un tipo de acción distinta y un tipo de profesionales, si se quiere, que hay que organizar de manera distinta. Y como dice Maggie, esto de hablar de propinas simplemente es digamos, ya casi vergonzoso, digamos, en el sentido, digamos, que si alguien trabaja se le paga un salario y no se le paga una propina, ¿no? Y eso hace sentido. Pero tiene que ver también con la propuesta que tenemos de convertir a las promotoras en auxiliares de educación, y las auxiliares de educación forman parte de la carrera magisterial, ¿no? Entonces la idea es, en la medida que se incorporan como auxiliares, van a incorporarse a la carrera magisterial, ¿no? Que es también una propuesta de la ley. Entonces lo que se trata es vincular una cosa con la otra. En este momento de lo que estamos hablando es de personas que no son profesionales, ¿no? Entonces, en este sentido, y que transitoriamente ejercen en esta actividad, ¿no? Entonces estamos hablando de una lógica de intervención, como decía yo al principio, con muchas precariedades, ¿no? Yo mismo me pregunto esta es una forma de llegar, pero no es la mejor forma de llegar, ¿no? A veces pienso que en algunos casos tal vez no llegar podría ser mejor que hacer, ¿no? Pero creo que eso podría ocurrir ya en el límite, digamos, de este tipo de intervenciones. Pero creo que ese es un espacio de discusión, por ejemplo, que está abierto y por los cuales no hay soluciones de política ahora. O sea, en términos de las experiencias que se mencionan, hay que recoger esas experiencias y ver cuáles pueden escalarse en una lógica de política pública, ¿no? Es una lógica que permita atender, ¿no?, a cientos de miles, ¿no? Estamos hablando de cortes de edad de más o menos 550.000 personas cada una. Si hablamos de 0 a 2 años, estamos hablando de 1,5 millones, no más, 2 millones de niños, digamos, ¿no? Entonces, las escalas que tenemos que manejar tienen que enfrentar también esos órdenes de magnitud si queremos que los impactos sean significativos. Aquí había otra pregunta sobre el déficit de la educación inicial en algunas regiones y propuestas a corto plazo. ¿Dónde eran las regiones que más déficit había? Yo creo que las regiones, y ahí de nuevo tomo algunas cosas de Manuel, de Elena, ¿no?, están en aquellas áreas donde la pobreza es mayor y donde las condiciones de lengua son distintas a la lengua castellana, ¿no?, donde las poblaciones indígenas son mayoritarias también, ¿no? Entonces, los peores indicadores del sistema educativo no están en Huancavelica, ¿no? O sea, estaban, ¿no? Algo ha pasado en Huancavelica, algo habremos hecho en Huancavelica, algo habrán hecho las personas que estaban ahí, las autoridades en los últimos años, que los indicadores han mejorado de manera interesante y sorprendente, diría yo, en algunos casos. A pesar de que todavía queda mucho por mejorar, ciertamente, ¿no? Pero las regiones que están a la cola son las regiones amazónicas, las regiones de selva, ¿no? Esas son las regiones que están con los peores indicadores en casi todos los aspectos, ¿no? Y se necesita ahí una atención de un orden y de características distintas de lo que se está haciendo en otras regiones. El modelo de la costa no funciona en la selva, el modelo de la sierra no funciona en la selva. Y parece que lo que hemos estado tratando de hacer es exportar estos modelos hacia una zona donde la realidad te obliga a generar modelos distintos por las condiciones distintas de cultura, de población, de dispersión, de espacio ambiental, etcétera. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los mayores déficits, y creo que en el corto plazo, ¿no?, hay que actuar en esta zona de tal manera que busquemos en las experiencias que hay, ¿no?, algunas soluciones que nos permitan resolver algunos problemas inmediatos, ¿no?, que tengan que ver con las condiciones mínimas para los niños, ¿no? Y si se quiere, incluso antes que la educación, la condición mínima tiene que ver con la salud, ¿no? Y entonces la salud tiene que llegar y la educación también. Pero tenemos que asegurar ciertas cosas básicas, ¿no? Primero porque son básicas en términos estrictos de la palabra, ¿no? Y sobre eso construir también. No digo que no haya que hacerlo, no digo que haya que hacerlo de manera secuencial, una vez que acabemos tal cosa, hacer la siguiente, digamos, ¿no? Este no es un edificio, esto requiere una acción, ¿no?, a todo nivel, ¿no?, en simultáneo, ¿no? Pero, digamos, ahí está, si se quiere, el reto, creo yo, más grande en términos de ubicación de la política, ¿no? Los 0 a 2 años, las áreas de menor desarrollo relativa, las zonas de extrema pobreza,
las zonas de población de comunidades nativas e indígenas, etcétera. Esas son las áreas que queremos priorizar nosotros también en este corto periodo que tiene, digamos, el gobierno actual. Por otro lado, digamos, de lo que se trata también es convertir estas políticas en políticas de mediano y largo plazo, ¿no? El tema es, ¿no?, cómo, ¿no?, generar condiciones y acciones digamos, en la dirección correcta, en la magnitud suficiente como para, ¿no?, avanzar más allá del siguiente periodo. Lo que se ha mostrado es que aquello que pasa de periodo en realidad tiene grandes posibilidades de éxito. La misma ley de carrera magisterial, digamos, tiene posibilidades de éxito porque pasó más de un periodo, o sea, ha sido construida en varios periodos. Puede haber cambiado, se ha modificado, qué sé yo, pero esencialmente el concepto mismo, ¿no?, ha permitido, digamos, el establecimiento de una política que está funcionando en la misma dirección, más allá, de, como digo yo, de algunos cambios que los gobiernos siempre hacen en una u otra dirección, ¿no? Pero, en fin, políticas como las de la infancia, ¿no?, tendrían que estructurarse y buscar que pasen el periodo, y ahí el papel de no solamente de los que están en el gobierno, sino el papel de la sociedad civil y de instancias como estas son claves para ello, porque, digamos, son los que van a pasar, o sea, no tienen el compromiso gubernamental ni los vínculos, digamos, las rupturas, digamos, de un gobierno a otro, sino más bien pueden generar las condiciones de continuidad, por lo menos en algunas áreas de este tipo, ¿no? Bueno, ahí me quedo porque creo que ya el tiempo me gana. Gracias. Bueno, agradecemos. Tenemos que agradecer al viceministro Figalo porque ha tratado, y creo que lo ha logrado, de contestar todas las preguntas que le han llegado y de la manera más objetiva y sincera posible, que creo que es el punto de partida para juntos buscar soluciones a los problemas que son reconocidos por todos en esta mesa y en las mesas que hemos estado escuchando el día de ayer y esta mañana, ¿verdad? Está clarísima la relación entre pobreza y los déficits de atención y la calidad de la atención. Tenemos un país difícil, un país complejo, un país muy rico en su diversidad, pero también esa propia diversidad es el gran desafío del país. El caso de la Amazonía es un caso que me alegra lo que ha dicho Flavio, en el sentido de que no caben ahí los modelos ni costeños ni serranos. La experiencia que Gloria creo que olvidó mencionar, pero que se mencionó ayer y me parece muy interesante explorar, es esta de la mancomunidad de gobiernos regionales. Esa es fundamental, porque yo creo que no hay ninguna región que tenga la capacidad instalada en términos de equipo técnico, ni tampoco a veces los recursos económicos necesarios para enfrentar todos los problemas que aún tenemos en el intento de hacer realidad el cumplimiento de todos los derechos de la niñez. Aquí estamos ocupándonos de educación, pero hemos visto que es imposible educación sin salud, sin nutrición, sin protección, sin ambientes felices, como también hemos escuchado reiteradamente hoy día, ¿verdad? Y eso, repito, es muy difícil que sea atendido únicamente desde una región, aunque haya el esfuerzo grande de una intervención intersectorial y de una intervención intergubernamental. Tenemos que tener la conciencia de lo que ha dicho también Flavio, el déficit de personal, ¿no? El déficit de personas en número y en, digamos, una formación de calidad, una formación profesional de calidad que es producto de muchísimos años de abandono de la educación pública nacional. Hace poco yo tuve que contestar una entrevista con la pregunta ¿por qué las universidades peruanas califican bajísimo o no figuran en los rankings universales, ¿no? Y es hiriente la pregunta, pero uno tiene que reconocer que es el producto, repito, de haber sufrido décadas de abandono. Sabemos que la gran expansión de la universidad en los años 60, pero cero expansión del presupuesto, sabemos eso, pero no hemos hecho nada en 40 o 50 años. Entonces, estas profesionales que queremos, ya llamémoslos auxiliares o profesores o especialistas, todos en su respectivo nivel
tienen que ser profesionales de calidad, personas con calidad. Y creo que es fundamental que pensemos siempre en que una de las perspectivas bajo las cuales deben ser formados todos los profesionales del país es el de la perspectiva de derechos. Yo creo que si tuviéramos en conciencia eso y tuviéramos a los médicos, a los abogados, a los arquitectos, a los plomeros, a quien quiere, bajo una perspectiva de derechos, entonces podríamos ser mucho más humanos en la forma en que gestionamos cualquier profesión que ejerzamos desde cualquier parte del país en el cual nos toque estar en un determinado momento de nuestras vidas. Ha sido muy rico, creo, la demanda que hemos sentido, ¿no?, de tener políticas cuyo destino sea la felicidad del ser humano, y la felicidad de los niños es la que nos va a asegurar que tendremos promociones de ciudadanos mucho más seguros de sí mismos, y esa seguridad en sí mismos va a mejorar su desempeño como ciudadano. Y en ese desempeño como ciudadano también aprenden a demandar por sus derechos. Hemos escuchado también en diferentes momentos que no hay mucha capacidad o muy poca capacidad de demanda de parte de la ciudadanía. En ese sentido, digamos, estamos nosotros muy orgullosos de pertenecer a este grupo impulsor de inversión por la infancia, que tiene como carta de principios un pacto ciudadano en el cual estamos juntos, debemos estar juntos, Estado en sus diferentes formas y la sociedad en sus diferentes formas. Muchas gracias por su atención a todos y cada uno de ustedes. Con el agradecimiento a este panel excepcional que realmente ha logrado un récord también de audiencia. Me han pedido de la Secretaría Técnica que corrija la información. Era 2.500 para este lado y un poquito más para salud. Nos está ganando por un poquito, pero la sintonía, de acuerdo a Amazon, al servidor de Amazon, nos dice que hemos tenido 5.546 personas que han visto en simultáneo los dos paneles. Creo que esto es parte de este esfuerzo de socializar esta comunicación, esta información y este conocimiento. Y a las personas que están preguntando, sí, todos los paneles los vamos a editar o empaquetar, como dicen ustedes, y va a haber una programación especial de todos estos programas de televisión que también quedarán en demanda para los municipios, para las redes regionales, para las UGELs, que cuando quieran repasarlas o revisarlas con su gente y discutir, ampliar la discusión de este tema, estarán a su disposición. Desde ya, muchísimas gracias. Vamos a despedir nuevamente con un fuerte aplauso a este panel excepcional, al viceministro Figalo y a todos los que nos han acompañado en esta tarea de educación y por el otro lado también salud. Más te quiero, más te respeto. Insultos, golpes, nadie me escuchaba. Triste, asustado, así crecí. Ahora que soy padre ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Más te quiero, más te respeto. Más te quiero, más te respeto. Hasta Wanuna Kuiki, hasta Wanyu Paichaiki. Siempre soñé con una familia ejemplar, con un hogar con tranquilidad, donde el cariño fuera habitual, se conversara de los problemas, se comprendiera sin criticar. Voy a decir que la violencia no entrará nunca más. Hay que vivir una canción que nos ayude a construir un país, mi país. Tengo unos padres que me valoran, me animan siempre a mejorar. Vivimos juntos, nos respetamos. Yo soy capaz y puedo ayudar a mejorar.
amor en casa, la confianza renueve el amor en casa. Dialogando renuevo mi amor en casa, trabajando juntos lo podemos lograr. Más te quiero, más te respeto. 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 Renueve el amor en casa. Coopera Infancia.